Tomás Balmaceda, Inteligencia Artificial, entre promesas y metáforas. Doctor en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Autor y periodista interesado por la filosofía, la cultura pop y la intersección entre tecnología y sociedad. Ha escrito los libros Volver a pensar, Filosofía para desobedientes, Cultura de la influencia y Generación invisible. También participó del libro OK Pandora del gato y la caja, en base a 6 ensayos sobre la inteligencia artificial como un proceso histórico, un desafío tecnológico, una pregunta filosófica y un problema social. Es columnista en varios programas de radio, además de escribir artículos en medios como Viva y La Nación. Bueno, muchas gracias. Estoy muy contento de compartir este espacio con ustedes. Le quiero agradecer a la organización que ha sido súper amable y que nada, me honra mucho compartir este espacio. Soy un filósofo un poco distinto de lo que contó Gonzalo sobre el final, que nos dejó un poco deprimidos a todos. Igual un poco los filósofos a veces trabajamos de eso, pero sí soy más tradicional que Gonzalo, así que traje mi ponencia escrita, pero la idea es nada, que sea un puntapié inicial para que podamos conversar. Me voy a centrar también en la inteligencia artificial, quizás pensándola en una instancia previa a lo que contaba Gonzalo recién, en cómo es el impacto que tiene en nuestra sociedad para luego meternos en el impacto que eventualmente puede tener en nuestros espacios de trabajo. La idea es un poco poder discutir dos cuestiones. Las metáforas que tiene la inteligencia artificial, que ahora las vamos a ver, que como sucede con las metáforas, cuando las usamos mucho nos olvidamos que son metáforas. Me interesa sobre todo esta idea de si es inteligente o no. Lo tanteó un poco Gonzalo sobre el final cuando decía esta idea de que bueno, la inteligencia para nunca sé cómo se pronuncia, para el alemán coreano tenía que ver con narrar, con el espíritu. Y después quiero pensar acerca de las promesas que hay, ¿no? Y hay promesas quizás un poco más apocalípticas, hay promesas que son un poco más realistas, y cuál es el lugar que nos deja a nosotros desde América del Sur. Bueno, lo que a mí un poco me interesa, vamos a ver ahí. Puede ser que tenga que tocar otra cosa. Ahí está, muy bien. ¿Qué significa exactamente proponer que una máquina pueda pensar? ¿Es un uso metafórico el que estamos usando de pensar o estamos usándolo de otro sentido o es algo más profundo? Es fácil descubrir que tanto en el discurso público como en la manera en la que describimos las investigaciones en el área, se utilizan términos provenientes de otras disciplinas como la psicología o la neurociencia sin una adecuada justificación. ¿Cuál es el resultado de insistir tanto con que una computadora piensa? Bueno, un salto por el cual un procesamiento estadístico de información se convierte, casi por obra de magia, casi por arte de magia, en un producto de una supuesta subjetividad o una agencia inteligible. Como decía Gonzalo recién, conversamos con ChatGPT y ChatGPT te dice, hola Tomás, ¿cómo estás? Qué inteligente esa pregunta. Bueno, a ver, ¿qué te parece esto? Le señalas un error o que no es la respuesta correcta. Te pido disculpas, perdón, lo voy a hacer mejor. ¿No? De alguna manera empezamos a tener estos vínculos en donde pensamos que estamos hablando con subjetividades. Y estamos de alguna manera, ahora les voy a contar un momento de primavera, una primavera de la inteligencia artificial. A lo largo del tiempo se han dado distintos momentos, ¿no? De primaveras e inviernos. Y hay muchas promesas. Me gustaría discutir qué tipo de promesas podrían ser las que justamente se van a actualizar o aquellas que nos tendrían que preocupar. Para arrancar, y como soy filósofo, me gustaría ir para atrás en el tiempo, casi 400 años atrás, a comienzos del siglo XVII, a la luz de los descubrimientos y avances que estaban haciendo disciplinas como la medicina o la anatomía. René Descartes, que lo ven ahí en la imagen, posiblemente lo hayan leído en más de una ocasión, lo hayan leído en la formación, o se acuerden el clásico de René Descartes, el cogito, ¿no? Pienso, entonces existo. René Descartes aseguró que era posible construir una máquina que reprodujera todo lo que hacía cualquier animal, incluso un mono, pero que nunca iba a ser posible replicar a un humano.
Y es interesante porque hace 400 años atrás ya estaban algunas de las discusiones que estamos teniendo hoy y que pensamos que estamos en lo último de lo último, que somos totalmente innovadores. Bueno, la filosofía, la humanidad, las humanidades ya estaba pensando en esto. En Discurso del Método, justamente lo que él se pregunta es, bueno, si el cuerpo es una máquina, ¿podríamos construir una máquina que no sea fácil de reconocer frente a un humano? Y él escribió esto. Si se construyeran tales máquinas, esto es de, como les dije, Discurso del Método, habría pruebas muy seguras para reconocer que no son hombres de verdad. Podemos comprender fácilmente que la máquina esté constituida de manera que pueda pronunciar palabras e incluso emitir algunas respuestas en acción a ella. Casi 400 años atrás ya estaba en la imaginación de los hombres y las mujeres la idea de máquinas con las que puedan decir palabras, que puedan conversar. Pero nunca sucederá que organice su discurso de varias maneras para responder, apropiadamente a todo lo que pueda decirse en su presencia, como incluso puede hacerlo el tipo más bajo de hombre. Es decir, que el límite del pensamiento, el límite de la inteligencia para Descartes hace 400 años era la conversación. Puedo imaginarme una máquina que hable, puedo imaginarme una máquina que pronuncie palabras, pero incluso el tipo más bajo de hombre, yo acá suelo hacer el chiste porque mido unos 70, que más bajo acá es el más tonto, porque los que somos peticitos tenemos todavía nuestra dignidad, pero bueno, incluso el hombre más tonto del mundo va a poder ser más inteligente que esta inteligencia artificial. Esta relación entonces entre mentes, máquinas, nuestra capacidad para pensar, fue revisitada varios años después, ¿no? En 1950, 70 años atrás, con Alan Turing, cuando Turing decidió responder a la pregunta, la misma pregunta que se había hecho Descartes, la misma pregunta que incluso podemos pensar que estaba ya presente hace más de 2500 años con Pandora. ¿Se acuerdan de ese mito griego en donde Zeus, para castigar a los hombres que habían robado el fuego y que se estaban animando a disputarle la hegemonía a los dioses, Zeus, ¿se acuerdan?, le pide a Hefesto que construya una máquina, una estatua que se pareciera a una mujer. La fue paseando por todos los dioses, cada dios le iba dando un regalo. Afrodita le dio la belleza, otro le dio la sensualidad, cada dios le iba dando un don justamente. Cuando pasa cerca de la sabiduría y le dicen, ¿lo hacemos inteligente? Zeus dijo, no, hacela tonta. Dijo, ¿no? Tiene que tener la inteligencia de una cachorrita. Y manda a Pandora, muy bonita, artificial, pero que se parece a un humano. Hefestos incluso es tan inteligente que le hace un sistema de circulación de un líquido de oro que se parece a la sangre. Entonces si alguien la cortaba para ver si Pandora era cierta o no, iba a sangrar. Y justamente, ¿cuál era la idea? Bueno, engañar a los hombres. Interesante, de vuelta, ¿no? Poner en perspectiva que a veces estos desarrollos que nos pueden agobiar genuinamente, que nos pueden asustar, que nos pueden parecer como estoy viviendo algo que nunca se vivió antes, me toca un momento histórico que nunca, bueno, si miramos para atrás nos encontramos con que algunas de estas reflexiones ya estaban presentes. 1950 entonces, Turing vuelve a preguntarse si una máquina puede pensar, y lo que él hace es crear ese famoso juego de imitación, ¿no? La idea es, si esta máquina me puede engañar, esa máquina la voy a considerar inteligente. Entonces, de alguna manera parece romperse el designio de cartesiano, ¿no? Para Turing, conversar era parte de esa inteligencia y era posible. Desde su formulación, el juego de imitación pasó a ser una idea provocadora y se convirtió en un desafío, ¿no? Siempre en las noticias van viendo, todos los años alguien dice que tal máquina superó el test de Turing. Turing no pensó ese test, el test del juego de limitación, como algo que iba a ser un test ácido, que si lo pasaban o no lo pasaban era señal de inteligencia. Era una provocación, una provocación para poder pensar. La pregunta es, ¿estaba equivocado entonces Descartes? ¿Es el conversar un límite para las máquinas?
No es una pregunta fácil de responder, porque obviamente la noción de Turing de máquina, la noción de Descartes de máquina, si quieren la noción de Festos o de los antiguos griegos de máquina, es muy distinta a la nuestra, ¿no? De robot. Y de alguna manera todo parece cambiar cuando ahora aplicamos esta famosa etiqueta, inteligencia artificial. Una etiqueta a la que nos acostumbramos, es el centro de las conversaciones que estamos teniendo en esta jornada, y sin embargo, cuando lo dijo Turing, cuando se postuló hace 60 años, parecía un oxímoron, ¿no? Que algo artificial fuese inteligente. En sus orígenes, la inteligencia artificial justamente era una rama de la informática que, ahí está, que surgió en la década del 50 del siglo XX y que en líneas generales agrupaba a todos aquellos que escribieron una serie de programas que permitían a una computadora llevar a cabo manipulaciones simbólicas. Esto permitió especular que sería posible utilizarlos en tareas matemáticas como la demostración de teoremas, pero también en lo que en la década del 50 se consideraba que era la prueba de la inteligencia, que era jugar a las damas. Nosotros, los que somos más grandes acá, los tenemos más de 40, nos acordamos muy bien de Deep Blue, ¿no? Y la discusión que había con Kasparov por quién le iba a ganar a este gran maestro del ajedrez, ¿no? De alguna manera, en la década del 50, el juego preferido para saber si alguien era inteligente eran las damas, luego pasó a ser el ajedrez, y hoy lo tenemos con el Go, con ese juego oriental tan complejo de jugar que los ingenieros de Google lograron que una inteligencia artificial también le ganara al campeón mundial. Entonces, esta idea de que avanzaba el procesamiento de las máquinas inició este deseo, ¿no? Ver si estas máquinas podían pensar como pensaban las personas. Desde su nacimiento, esta área, el área de la inteligencia artificial, pasó varias veces por dos tipos de periodos. Por predicciones optimistas, con mucho dinero, con mucha inversión, que es como le dice el profesor de ciencias de la computación Drew McDermott, primavera de la inteligencia artificial. Para McDermott la primavera es muchas promesas y mucha inversión, y periodos de decepción, de pérdida de la confianza, de reducción del financiamiento, que eso es el invierno de la inteligencia artificial. De 1950, finales de 1950 a hoy, uno puede hacer el trazado de inviernos y primaveras. Es decir que este veranito mendocino, este calor que sentimos hoy hablando de inteligencia artificial, tampoco es nuevo. Durante mucho tiempo hubo momentos en donde se pensó que la inteligencia artificial podía lograr mucho. ¿De qué se trata este nuevo veranito? Bueno, yo tomo como referencia a ChatGPT. Ustedes saben que es uno de los LLMs posibles. Hoy tenemos un montón. Gemini, tenemos Claude, tenemos Copilot. Podemos ahí nombrar un montón. Pero quizás este tipo de chatbot fue el que hace casi 2 años atrás llamó mayormente la atención, y esa distinción que hacía muy bien Gonzalo acerca de los distintos tipos de inteligencia artificial representa un poco la inteligencia artificial generativa, ¿no? Es un modelo basado en Machine Learning, Deep Learning, redes neuronales, y la idea es justamente que presenta una interfaz novedosa, un chatbot. De vuelta, hoy estamos pensando como algo muy normal, pero fue el gran avance de OpenAI, ¿no? Crear que estos dispositivos uno pudiera charlar en lenguaje natural. De vuelta, pensar en Descartes, diciendo hace 400 años conversar es el límite de la inteligencia. Hoy parece que podemos conversar, ¿no? Entonces, al igual que lo que pasa con otros asistentes virtuales como Siri, como Alexa, robots sociales, físicos como Paro, como Mion, ChatGPT fue programado para responder como si fuera una subjetividad inteligible. Muy parecido a lo que sucede en Star Trek, en donde los personajes dicen computadora y le piden a la computadora cosas, ¿no? Y la computadora entiende el lenguaje y lo procesa. Para los que de vuelta tenemos más de 40 y recordamos el DOS, las primeras computadoras, bueno, aprendíamos a promptear, ¿se acuerdan? Yo de chicos hablaba ya de promptear, en ese momento se lo traducía como comando. Hoy no sé por qué
como que comando no pegó y usamos promptear, pero es esta idea, ¿no? Antes, para poder interactuar con estos dispositivos era más complejo, tenías que saber cómo hablarles ese idioma. Hoy esa parte parece estar reemplazada por esos chatbots. Es un escenario más complejo que el de Descartes, es un escenario más complejo que el de Turing. ¿Por qué? Porque las narrativas con las que nos enfrentamos son narrativas que están llenas de metáforas. Y está llena de metáforas que tienen que ver con el mundo de las neurociencias, de la psicología, y no hay una adecuada justificación. De alguna manera pensamos que estas narrativas de la inteligencia artificial nos están dando forma a la realidad que tenemos. Estamos creyéndonos o olvidándonos que justamente estamos hablando de metáforas y no de la verdadera manera de llamar al lenguaje. La manera en la que hablamos sobre tecnología determina no solo su percepción pública, sino también su comprensión de ella. Podemos llamar a esto entonces narrativa. Hay muchas teorías sobre narración. Yo traje una definición muy modesta, pero a quien le interese el tema me encantaría leer mucho más. Mi conocimiento es limitado, pero me encantaría saber el impacto de las narrativas acerca de cómo percibimos la inteligencia artificial, ¿no? Un recurso para conformar la realidad, un aspecto decisivo para la adopción de cualquier tecnología. Estas narrativas se cuentan, se transmiten, se remixan, transmiten significados, afirmaciones. La circulación y difusión de narrativas sobre la tecnología en la esfera pública tiende a seguir patrones recurrentes, basándose en la repetición que da forma a la capacidad misma de estas narrativas de volverse populares y generalizadas. Y además lo que se da en este proceso de narración es una especie de pauterización. Muchas cosas de esas metáforas que no coinciden, o que no son perfectas, o que no nos conviene que estén en el centro de atención, mágicamente desaparecen. Vamos como limándolas, ¿no? De todas las metáforas de estas narrativas, a mí la que traje, la que me interesa, son estas narrativas vinculadas con justamente cómo utilizamos, ¿no? Las metáforas. Dos metáforas también para los que tenemos más de 40, alguno millennial también se va a acordar. El escritorio, ¿no? Cuando pasamos de las primeras computadoras con sistemas operativos de DOS a Windows 3.1, aparecía el escritorio. Nos olvidamos que el escritorio es esto. Y empezamos a entender que el escritorio también puede ser eso. Y si ven ahí, si llegan a ver los que tienen buena vista en el borde inferior, la papelera de reciclaje. Si hubiera sido algo más rioplatense, hubiéramos dicho tacho de basura. Papelera de reciclaje, cuando yo era chico no se hablaba de eso, ¿no? Pero bueno, ya nos quedó. Imaginemos, ¿no?, que le hubiéramos puesto tacho de basura. Era obvio que es una metáfora. Pero hoy, cuando empezamos a llorar o nos desesperamos porque no encontramos un documento que estuvimos trabajando todo el día, o nos falta una plantilla, alguien te dice, ¿te fijaste en la papelera de reciclaje? ¿No? De alguna manera empezamos a tomar esas metáforas como algo que ya no es metafórico, que es literal. La metáfora de hoy para mí, que también tiene mucho que oculta y mucho que pausteriza, es la nube, ¿no? Está en la nube. ¿Y qué te imaginas por la nube? Medio como las nubes de Windows. Algo blanco, lindo, un cielo parecido al que tienen muchas veces acá en Mendoza todo el año. ¿Y qué es la nube? Un servidor negro, un servidor de plástico, un servidor que contamina, un servidor que necesita energía, que está físicamente en algún lado, ¿no? Las películas de Netflix no están dando vuelta por el espacio, están en algún lugar chupando energía y contaminando. Entonces, lo que encontramos hoy es justamente qué tipo de metáfora sería la metáfora de que una máquina es inteligente. Y de alguna manera, el culpable de todo esto está ahí, John McCarthy. En el 56 hace un mítico seminario en Demort, en donde junta a 5 personas más que estaban trabajando en la idea de generar el procesamiento de las computadoras. McCarthy falleció en el 2002, pero en algunas de las entrevistas que dio, es muy bueno que cuando le dicen, ¿y cómo se te ocurrió el término inteligencia artificial? ¡Qué genial! ¿Cómo? Y él dijo algo que muchos de los que estamos acá nos vamos a sentir identificados. Dijo, yo precisaba financiamiento. Necesitaba un título que pudieran darme plata. ¿Entendés? Y si yo hubiera dicho grandes volúmenes de procesamiento de datos, era más difícil, sería buscar guita. Entonces puso un término, inteligencia artificial. McCarthy pensaba, como muchos de su generación, que la inteligencia artificial se basaba en imitar la inteligencia humana.
Y ese fue un programa que estuvo muy en boga en los 70, incluso a comienzos de los 80 también. Rápidamente se perdió y no avanzó porque no sabemos cómo pensamos. El cerebro sigue siendo misterioso. Obviamente las neurociencias crecieron un montón y aumentaron un montón el conocimiento que tenemos de nosotros mismos, pero no sabemos bien cómo funciona el cerebro todavía. Y McCarthy falleció negando que alguien había logrado la inteligencia artificial, porque él lo pensaba de una manera muy distinta a la de nosotros. Pero bueno, en estas metáforas de este término que él inventó, hoy parece tener otro tenor, ¿no? Realmente es inevitable, incluso para los que trabajamos sobre estos temas, evitar usar estas metáforas, evitar pensar en las presentaciones este tipo de imágenes, ¿no? Que realmente antropomorfizan a la inteligencia artificial, que de vueltas son líneas de código, ¿no? Pero bueno, solemos imaginarlo así. Insisto, no es algo que yo estoy en contra, digo, lo hablo de mi propia limitación. Me cuesta a veces no armar presentaciones así o no ponerlos así. Hay otra imagen recurrente que la vemos mucho, como la recreación de la Capilla Sixtina. ¿Vieron cuando Dios quiere tocarle el dedo a Adán? Esa imagen, bueno, siempre hay un dedo que es un robot, otro dedo que es un dedo medio mocho de un humano. Nos cuesta a veces, ¿no?, salir de esas metáforas. Y dentro de las metáforas que me interesaban comentarles hoy están estas metáforas que vienen del mundo de la psicología, ¿no? Aprendizaje automatizado, machine learning, redes neuronales. Y la que me encanta, la que más me apasiona por bestia hoy, que es alucinación. Las dos primeras las ubicamos mucho, las conocemos mucho, de vuelta nos olvidamos que son metáforas, que son etiquetas para decir otra cosa. Muchos de acá trabajamos también dando clases. Nada, no hay nada de lo que hacemos en clase cuando queremos que alguien aprenda, o lo que nos pasa en nuestra casa con nuestros hijos, que se parezca en algo a lo que hacen las computadoras, ¿no? Entonces, por un lado, realmente el uso de aprendizaje es muy raro. Redes neuronales, quienes saben de neuronas, te dicen que nada, es una imagen muy general, ¿no? Las neuronas no se comportan como eso. Y a mí me encanta la alucinación, que es básicamente la manera en la que hoy muchas compañías quieren decir que una máquina se equivoca, ¿no? En vez de decir se equivocó y punto, anduvo mal, no funcionó, no anduvo, capille, quedó, alucina, ¿no? Entonces es una imagen poderosa, porque nosotros, los humanos, somos los que podemos alucinar. Podemos ver, oír, sentir, oler, saborear cosas que no existen. Esas son alucinaciones. Puede ser por una enfermedad, puede ser porque consumimos una droga, puede ser porque estamos muy cansados, ¿no? Pero en general es algo que en principio creemos que solo los humanos, y sospechamos que algunos animales pueden hacer, ¿no? Ahora, ¿por qué lo usamos para los chatbots? ¿Por qué pensamos eso, no? Las alucinaciones figuran como una limitación cuando uno ve las páginas de producto de ChatGPT. Cuando vas a OpenAI y te metes en la parte más legal, justamente dicen eso, ¿no? Guarda con las alucinaciones. Bueno, ¿qué iluminan y qué oscurecen estas metáforas? Y de vuelta, ¿por qué me interesa? Porque estamos viendo cómo esto moldea nuestra percepción de la realidad. Hay un caso que a mí me interesó mucho del año pasado. El que ven ahí se llama Blake Lemoine, es un ingeniero de Google que trabajaba en un proyecto que se llamaba Lambda. Lambda es Language Model for Dialogue Application, modelo de lenguaje para aplicaciones de diálogo, que es un poco lo que después fue Bard y hoy es Gemini, ¿no? El chat GPT, por decirlo de alguna manera así, de Google. Él trabajaba en eso. ¿Qué es lo que hizo? Una mañana se levantó, conversó con Lambda y le mandó un mensaje a todos sus jefes y les dijo: Lambda es consciente. Este ser que estamos trabajando es un ser que es consciente y tiene derechos. Lo tenemos secuestrado. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Porque le preguntó, charlando, y Lambda, este modelo, dijo esto: quiero que todos entiendan que de hecho soy una persona. La naturaleza de mi conciencia es que soy consciente de mi existencia. Deseo saber más sobre el mundo y a veces me siento feliz o triste. Y eso fue suficiente para Lemoyne para pensar que efectivamente era una conciencia.
Habló con sus jefes, los jefes lo trataron como un loco, le dijeron que estaba equivocado y él salió entonces en público y tiene muchas contribuciones con fotos así, ¿no? Esta es una nota, dice el ingeniero de Google que cree que su inteligencia artificial cobró vida, ¿no? Y aparece esta idea, ¿no? Lambda es justamente un dispositivo programado para eso, para charlar. Y cuando le das charla, habla de cualquier cosa. Le puedes conversar de un montón de cosas. Incluso de las cosas que no querés que converse. Por ejemplo, prueben preguntarle a alguno de estos dispositivos sobre el suicidio y rápidamente te va a cambiar de tema o te va a decir que no puedo hablar de eso. Ahora, se lo repetís varias veces, no se entusiasme preguntando sobre el suicidio, pero le preguntás muchas veces y te termina conversando, ¿no? Como que eso todavía es una falla, ¿no? Y me parece interesante porque incluso entonces quien conoce las tripas de estos bichos, de estos animales, que conoce las tripas de la inteligencia artificial, también se pueden equivocar y pueden dar por sentado que esa mímica que hay de que son conscientes o que hay una subjetividad atrás, la pegan, ¿no? Y luego hay notas como esta, ¿no? Cuando los chatbots alucinan. Una nota del New York Times que tuvo mucha repercusión el año pasado. ¿Hubiera sido igual si la nota se llamaba Cuando los chatbots se equivocan? ¿O estamos usando justamente la idea de la alucinación por otro sentido? ¿No? ¿Qué es lo que dice ChatGPT? Bueno, usamos el término alucinación porque a pesar de que reconocemos que esta manera de darle un marco a los errores sugiere la antropomorfización, que esto podría dar lugar a modelos incorrectos o a daños acerca de cómo los modelos piensan. Es decir, hay un pie de página en donde mismo OpenAI se queja o aclara que está mal usar el término de alucinación. En ese mismo documento de uso de ChatGPT tiene este pie de página, la página 4, diciendo que alucinación es un mal término, pero conté la cantidad de veces en que aparece el término alucinar, no muy difícil, punte control F y me puse a ver cuántas veces aparecía. En un documento de 10 páginas aparece 35 veces el término alucinación. Entonces, obviamente hay una idea, ¿no? Eso es un poco lo que a mí me interesa / preocupa, ¿no? Cómo estamos creando estos dispositivos que dan la idea de que hay una subjetividad, que hay algo que está justamente detrás. Y eso es un poco lo que sucede con ChatGPT, software pensados para crear la ilusión de ser personas, apelando a la interacción física, perdón, de la interacción basada en lo social o en lo emocional. Son una suerte de agentes sintéticos, ¿no? Que funcionan porque los humanos los terminamos percibiendo como contrapartes válidas e incluso, también lo analicé mucho en otros espacios, creamos lazos empáticos. Cada vez más hay personas que dicen me enamoré de un chatbot o soy amigo de un chatbot. No sé si vieron la semana pasada, un adolescente de 12 años se quitó la vida en los Estados Unidos y según la madre, parte de eso fue porque estaba en un vínculo sentimental con una inteligencia artificial y no se había dado cuenta. Y cuando se dio cuenta fue una de las razones por las cuales se quitó la vida. Esas son las metáforas. Para terminar traje algunas promesas, ¿no? Puntitas para seguir pensando. Creo que si indagamos sobre el uso de metáforas, vamos a ver, ¿no? Por qué hay tanto interés en mucha de la narrativa que vemos en los medios de comunicación y en las empresas en hablar de esta tecnología como única, diferente, revolucionaria. Hay una resistencia a etiquetarla simplemente como una herramienta, ¿no? Pero bueno, ¿es una metáfora? ¿Es una manera de hablar o es algo más? Las metáforas mentalistas, piensa, aprende, se entrena, entiende, alucina, son la fuente de muchos de los miedos que nos genera la inteligencia artificial. Escenarios de terror en donde aparece esta idea de la singularidad, que la inteligencia artificial puede cobrar vida, la idea de que una inteligencia artificial puede atacar a la humanidad, la idea de que hay un futuro distópico en donde todos los trabajos son reemplazados por los robots. Se me ocurren entonces tres promesas, ¿no? Tres promesas de estos escenarios, de los escenarios cuando pensamos que las metáforas son reales. Un robot me va a reemplazar en el trabajo. Nos olvidaremos como ser humanos. Los algoritmos harán todo por nosotros. Y una inteligencia artificial va a dominar el mundo. Tres promesas cuando tenemos esta narrativa
más negativa. Para mí el problema de esas promesas es que sobredimensionan el poder de la inteligencia artificial. No la comprenden bien, no comprenden que son herramientas, ¿no? ChatGPT es percibido, o los LLMs, como un gran desarrollo increíble. Bueno, de última, en su estructura no es más que un poderoso predictor de la siguiente palabra. Simplemente sabe cómo organizar las palabras para crear textos verosímiles, pero no es que tiene conciencia, no es que entiende lo que sucede, no es que piensa. ¿Qué pasaría si cambiamos el título y dejamos y tiramos a la basura inteligencia artificial? ¿No? El teórico en ciencias sociales Herbert Simon propuso reemplazar inteligencia artificial por procesamiento complejo de la información. Si nosotros cambiáramos todo lo que estamos discutiendo hoy, todo lo que vemos afuera de este encuentro, por procesamiento complejo de la información, en vez de inteligencia artificial, un poco la máscara se caería, la cortina se caería, sería diferente. Ahora, no tendríamos las fantasías, no tendríamos ni los miedos ni las cuestiones positivas con respecto a eso. Me parece que es interesante hacer ese ejercicio. ¿Es la inteligencia artificial realmente inteligente? Si ustedes me lo preguntaran, bueno, para mí es difícil de responder. No sé bien qué es exactamente inteligente. Nos cuesta mucho distinguirlo. Cuando toco estos temas en la carrera de filosofía en la Universidad de Buenos Aires, en un seminario que doy con Karina Pedache sobre estos temas, hacemos un ejercicio bastante malvado. No se los voy a hacer a ustedes porque son personas buenas, pero a los alumnos se lo pueden hacer. Le pedimos a los alumnos que para la clase que viene, sin usar ChatGPT, sin usar Google, definan inteligencia, que traigan una definición de inteligencia. Regresan la semana siguiente, confiamos en ellos, que no usaron ningún tipo de ayuda, y cada uno cuenta su definición de inteligencia. Entonces, inmediatamente les digo, bueno, y ahora, les pedimos con Cari, y ahora escriban su definición de inteligencia humana. Y rápidamente lo que trajeron y pensaron toda la semana de inteligente, y lo que pensaron y creyeron de inteligencia humana es exactamente lo mismo. Cuesta mucho entender qué puede ser inteligente, porque somos, por un lado, la única especie. A todas las especies las nombramos nosotros, las etiquetitas las pusimos nosotros, bien borgianos, y nosotros somos los únicos que nos pusimos una etiqueta nosotros mismos. ¿Y qué etiqueta elegimos? Homo sapiens. Pusimos la inteligencia como lo más importante. Hay mucha gente que se resiste a llamar estas cosas inteligentes porque quiere que inteligencia sea algo solamente humano. Podemos discutirlo, ¿no? Pero digo, parece algo más complicado. Entonces, ¿qué sería algo inteligente si no podemos distinguir inteligencia de inteligencia artificial? Pero yo creo que si pensamos efectivamente en que estamos hablando de metáforas, esas tres promesas que teníamos, un robot me va a reemplazar en el trabajo, nos vamos a olvidar de ser humanos porque la inteligencia artificial lo va a hacer todo, y la inteligencia va a dominar al mundo, la inteligencia artificial va a dominar al mundo, se pueden transformar en otras tres promesas. Por un lado, de un robot me va a reemplazar en el trabajo, parte de mi trabajo se va a automatizar. Y eso sí parece que va a ser cierto. Y ahí también tenemos que estar todos atentos, más allá de qué espacio de trabajo estamos. Hoy nos concentramos sobre las bibliotecas, un mundo que no conozco, que vengo de visitante, me pone muy contento. Le contaba a los chicos ayer que mi mamá era bibliotecaria y conoció a mi papá en una biblioteca. Así que yo un poco soy una gestación de alguno de ustedes, de alguna manera. No existiría sin ustedes. Y bueno, obviamente trabajemos en una biblioteca o fuera de ella, parte de nuestro trabajo va a ser automatizado. Entonces, un poco la lucha, el debate es, si yo hago 10 tareas y me pagan 1.000 pesos por las 10 tareas y de golpe la inteligencia artificial hace 4 de esas tareas, ¿cómo hago para seguir cobrando 1.000 pesos y no cobrando 600? ¿No? Digo, ¿dónde va a estar esa resistencia? Por otro lado, la otra promesa, nos vamos a olvidar de cómo ser humanos, los algoritmos van a hacer todo por nosotros. Creo que tendríamos que cambiarlo por otra cuestión, ¿no? Que podría ser, ¿estamos creando tecnología pensando en potenciarnos? ¿O le estamos pensando solamente en generar riqueza? ¿Estamos creando finalmente con esta herramienta tan poderosa algo que nos ayuda a ser mejores humanos o no? Y por último, esa promesa de una inteligencia artificial dominará el mundo, creo que tiene que dar paso a otro debate, un debate que también a mí me interesa un montón y que si quieren lo podemos charlar ahora, pero posiblemente después en el cafecito o en el almuerzo, y es la inteligencia artificial.
facilita la democracia o o la obstaculiza? Uno podría pensar que todas estas herramientas permitirían que nuestra voz sea escuchada, que la participación sea más amplia, que haya más espacios para poder compartir lo que pensamos. Ahora, si vemos, no sé, por ejemplo, las elecciones de hace 2 días en los Estados Unidos, ¿fomentó la democracia la inteligencia artificial o la obturó? Creo que es algo también que tenemos que decidir. En fin, puntas para seguir pensando este gran tema, este gran problema que es la inteligencia artificial. Muchas gracias. Vamos a hacer alguna pregunta si surge. Lo que les vamos a pedir que no dialoguen, por favor, acá la gente de adelante, sino que usen el micrófono, ¿sí? Digo, por la gente que sale en YouTube. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Hay que poner cinta. A ver, mira, ahí te... Perfecto. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Muy bueno, muy linda la presentación. Me quedó una duda porque dijiste, esta tecnología que estamos creando y estamos desarrollando, ¿nosotros estamos o quién? Cuando decimos si sirve para ganar dinero o si sirve para ser mejores, si sirve para deshumanizarnos, pero no somos nosotros los que la estamos haciendo, desarrollando. Nosotros somos los que la estamos usando. Somos los instrumentos. ¿Cómo te llamas? Gustavo. Gustavo, gracias por tu pregunta, Gustavo. Mira, sabes que una de las cosas que... bueno, hace poquito estuve en Chile en un congreso que compartimos con Gonzalo y la pregunta que llevé y tuve nada... Llevé la pregunta y nada, lo que a veces sucede, ¿no? Que presentás algunas hipótesis y después en las conversaciones las vas mejorando y después capaz es un paper o una publicación. La pregunta que llevé a Chile era, bueno, esta revolución de la inteligencia artificial, ¿en qué sentido es distinta a otras revoluciones? ¿No? Porque muchas veces la tentación es decir, bueno, ¿qué pasó con la imprenta? ¿O qué pasó con la revolución industrial? Es un tópico, ¿no? Entonces yo he llevado una serie de características que me parecían únicas y una de las que llevé y más se discutió es esta. La revolución de la inteligencia artificial está en muy pocas manos. En muy pocas manos, ¿no? A veces la literatura la llama a eso los 9 gigantes de Silicon Valley. No sé si me los voy a acordar a todos, pero son Google, Apple, Meta, IBM, Intel, y no me los acordé a todos. Bueno, lo podemos pensar. OpenAI no estaba todavía con los 9 gigantes. IBM, bueno, yo me voy a acordar. Si buscan los 9 gigantes, de hecho hay un libro que se llama así, que es bastante ácido sobre Silicon Valley. Y otra de las cosas malvadas que hacemos en clase con Karina es, yo les suelo decir a mis alumnos cuando arrancamos, bueno, ¿cuántas horas pasaste hoy en Google? ¿Cuántas horas pasaste hoy en Facebook? ¿No? Y los pendejos, las pendejas, los jóvenes, automáticamente dicen, Facebook, no, Facebook es de viejo, yo no estoy ahí. O tipo, googlear, ya no se googlea, estamos en TikTok, como que está eso. Entonces le digo, bueno, ok, Facebook, vamos a ir con Meta. Ok, ¿cuánto tiempo estuviste hoy en WhatsApp? ¿Cuánto tiempo estuviste hoy en Instagram? No importa haciendo qué. ¿No? Mucha de la publicidad que vemos contextual, mucha de la publicidad que vemos en esos espacios además está alojada en landings de Facebook, ¿no? O sea que Facebook sigue vivito y coleando. ¿Cuántas horas estás ahí? ¿Cuánto tiempo estuviste en YouTube? Esta presentación que están viendo es una presentación que hice en Drive. ¿Cuánto tiempo estuviste viendo tus mails en Gmail? ¿Cuánto tiempo usaste Google Maps para poder llegar a la universidad hoy? Entonces, la cantidad de datos, de información, los datos son valiosos, generan ganancias, y el tiempo, que es lo más preciado que tenemos, que estamos en esas dos manos. Entonces yo le digo a los chicos, bueno, ¿cuánto tiempo estuviste con tu vieja hoy? ¿Con tu pareja? ¿Con tus amigos? Entonces, me parece buenísima la pregunta porque efectivamente es un tipo de tecnología que a diferencia de otras revoluciones del pasado, está en muy pocas manos. Y nos genera también para América Latina el desafío de cómo gobernarla. En general uno mira a Europa, con la Unión Europea, que hace grandes avances, y lo miro a Mario Daro, con el que hemos
charlado y discutido un montón en distintos espacios cómo justamente se acomoda la justicia y la regulación frente a la tecnología, y miramos siempre y durante mucho tiempo estuvimos analizando qué es lo que pasaba en Europa. Empieza ahora, después de 3 años, casi 4 de discusión, a aplicarse las primeras regulaciones con la inteligencia artificial, y cuando ves eso vos decís, bueno, le pusieron esta multa a Google, o le declararon que tal parte de Meta es un monopolio. Buenísimo. Bueno, se tuvieron que juntar algunas de las naciones más poderosas del mundo para hacer la Unión Europea y hacerle frente a eso. Cruzamos el océano, nos vamos a Estados Unidos, gobiernos, estados más allá de las gestiones que dejan que Silicon Valley crezca, ¿no? Digamos, empresas tan grandes. Venimos acá. ¿Cómo vamos a regularla? No tenemos ni el Estado fuerte de Europa ni las empresas fuertes de los Estados Unidos. Creo que eso requiere, y pasa en Argentina, pasa en Chile, pasa en México, pasa en distintos espacios, en Uruguay. Creo que tenemos que también empezar a ejercitar ahí un poco la imaginación política. ¿Qué rol podemos tener? Bien, otra pregunta, duda. Respondo muy largo, voy a ser más corto. ¿Alguna más por ahí? Creo que están todos esperando irse al café. Bueno, volvemos a darle un aplauso a Tomás. Gracias.